En el Evangelio del apóstol Pablo se habla de que si tu enemigo tiene sed o tiene hambre, dale de beber. Si tiene sed y si tiene hambre, dale de comer. Ok, mira, más o menos en los años 300 después de Cristo, 323, 320 años después de Cristo, el emperador Constantino hizo un decreto que se llama el Dictado de Milán o el Decreto de Milán. Básicamente consistía en que se respetaran las opiniones religiosas de cada una de las personas sin que estuviesen perseguidos. Una de las religiones que se vio más beneficiada por este tipo de actos o tipo de decretos, como el Dictado o el Decreto de Milán, es la religión cristiana, la religión proveniente de Jesucristo, la filosofía que impartía, que de hecho muchos hoy en día no saben porque es que hay tantas religiones y tantas creencias que son complicadas de apilar cada una y estudiar cada una. Particularmente me parece como una pérdida de tiempo analizar todo este tipo de religiones, pero sin embargo también se lo vemos de un punto como más histórico, como entender por qué creemos lo que hoy en día creemos, quién fue el que impartió esas ideas, de dónde surgieron esas ideas que alguien a nosotros le acudimos que impartió esas ideas. Por ejemplo, Jesucristo tuvo que tener mentores, tuvo que tener filósofos, inspirarse de unas personas muchísimo antes que él para tener el conocimiento que él tenía. Hoy en día se romantiza demasiado la idea de que él murió por nuestros pecados, cuando realmente lo que sucedió es mucho más cruel y mucho más siniestro. Era una persona que estaba o su filosofía arremetía directamente contra los líderes y la élite de esa época, quienes impartían miedo a través de la violencia física y psicológica, logrando por supuesto que hubiera no un respeto, sino un concepto de miedo. Hoy en día confundimos el miedo con el respeto. Nadie se atreve a meterse con un narco porque no es que lo respeten mucho, es que saben que el tipo es un asesino, un delincuente y te va a quitar la cabeza y le va a empalar en una cruz, así como la de tu familia. Entonces eso no se llama respeto, eso se llama temor. Y lo más irónico o lo más triste, digamos de alguna manera, es que creo que el respeto en sí como tal es algo que nosotros inventamos, es un concepto que creamos para darle lógica a nuestros sentimientos. Creo que lo que realmente existe es el miedo. Y lo digo porque he visto muchas personas que hacen el bien es a través del miedo y no por una convicción propia de decir, yo quisiera que ninguna persona me hiciera esto, así que no se lo voy a hacer yo a ella, porque pues me gustaría que nadie me lo hiciera a mí. En cambio, más bien escucho decir, no, a lo mejor me espera el infierno si hago esto, o a lo mejor no soy bien visto ante los ojos de Dios, y a lo mejor tantas cosas. Pero volviendo al punto principal, es que nosotros estamos permitiendo como cristianos, porque yo también soy cristiano, nacido en una familia católica y del otro extremo una familia evangélica. No importa la rama, no sé cuántas ramas existen, está en la pentecostal, la adventista. Al final, todas estas religiones también son muy egocéntricas, que creen tener la verdad absoluta. Entonces, dice, nadie tiene la verdad absoluta. ¿Y eso es una verdad absoluta? ¿Entiendes el concepto? Afirmar que no hay una verdad absoluta es una verdad absoluta. Entonces, afirmar que la iglesia donde yo estoy o donde tú estás es la que tiene la verdad absoluta es simplemente ridículo de pensar. Porque es que se están obviando miles y miles de conocimientos de millones y millones de años. Bueno, vamos a hablar de miles de años, ¿no? Porque creo que el ser humano tiene más de 5.000 o 10.000 años en la Tierra, por lo menos conscientemente, que ya tenían conciencia, tenían filosofía, escritura. Se habla de miles de años, pero estamos enfrascados en dar el tiempo que tenemos en esta tierra después de Cristo, después de Jesucristo. Los chinos, por ejemplo, no están en el calendario que nosotros tenemos. Los chinos están en el año 5000 y tanto. Y los árabes no sé en qué calendario estén. Así sucesivamente cada quien imparte su calendario según el profeta que marcó la historia para ellos. Y es que para mí todos los profetas son igual de importantes porque es que todos vinieron a enseñarnos algo. Y hoy en día lo que nosotros estamos haciendo es ridiculizar o caricaturizar a estos profetas, llevándolos a un punto tan extremo que solamente su imagen es la que cuenta y no la filosofía que vinieron a contarnos. Jesucristo no murió por nuestros pecados, porque si nosotros tenemos libre albedrío y tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir un camino individual del cual podamos adquirir una conciencia, del cual podamos adquirir un espíritu elevado, entonces eso significa que nuestros pecados siguen ahí y que nosotros como individuos tenemos que erradicar esos pecados o analizar cuáles son esos pecados, porque también la otra está en que la iglesia cuenta muchas cosas a su conveniencia para decirte que hasta las cosas más sencillas de humanidad, por ejemplo, que sientas deseo por una persona, eso es pecado y confunden ciertos términos con otros. Si tú deseas la pareja de otra persona, yo creo que sí es pecado. Yo creo que desearlo, digamos que te puede aparecer un instinto de que desees una mujer que sea, no sé, de tu amigo,
de alguien más. Deberías empezar a calmar esos sentimientos si de verdad los tienes. Ahí pues si pudiésemos entrar en un tema un poco más amplio, un terreno más abierto. Pero una persona que te gusta normalmente, que no tenga pareja, que de verdad si te unes con ella y tienen coito y tienen una vida fuera del matrimonio, pues la iglesia te lo pinta obviamente como que si fuese la palabra de Dios que dice, porque en la Biblia dice que eso es pecado mortal. Y yo me pregunto, ¿quién fue el que decidió qué era lo que iba en la Biblia y quién no? Porque hoy en día no tenemos exactitud de qué fue lo que dijo realmente Jesucristo. Tenemos una idea, sí, está la Biblia, pero la Biblia ha sido transformada durante muchos años, escrita y quitado textos y impuesto textos. Y recuerda, a partir del Concilio de Milán o el Edicto de Milán, a partir de ese momento se empezó a formar como una estructura jerárquica y que realmente fue como para tener control sobre el reinato, honestamente. Así que muy divino no era. Y yo quiero traer este concepto aquí ante ustedes, no porque yo sea antirreligioso, no porque yo sea anticristiano, al contrario, repito, me parece que la palabra de Dios es algo que tenemos que saber leer, saber interpretar también además, porque hay muchas enseñanzas que creo que estamos perdiendo hoy y se está perdiendo la humanidad, pero también la humanidad se ha perdido a través de la palabra de Dios, y no porque sea exactamente la palabra de Dios, sino porque es un conjunto de aberraciones escritas, impuestas como ley, simplemente porque quienes los escribieron en el pasado no provenían de Dios, ni provenían de los apóstoles, provenían de personas que cambiaron deliberadamente los textos sagrados a su conveniencia para que nosotros fuéramos fieles seguidores y borregos de un ser humano que se hace llamar el pastor o el profeta divino, el descendiente de Dios. Y nosotros creemos que esas son las escrituras sagradas, porque sí, yo creo que la Biblia es un texto sagrado, pero vuelvo y repito, ¿qué tanto estará manipulado? ¿Qué tanto le habrán quitado lo que de verdad dijo el significado, lo que de verdad quisieron decir, o lo que dijeron pero que en ese momento se interpretaba de otra manera? Como por ejemplo, dale de beber y de comer a tu enemigo si tiene hambre o tiene sed. Hoy en día muchas personas dicen, no, aplicar la guerra es malo, matar a gente es malo. Sí, es malo, pero cuando lo aplican contigo, cuando son personas o culturas que no tienen cerebro, que no tienen, no sé, sentimiento, alma, llámale como tú quieras, y que estén pendientes de la guerra día y noche, y que solamente cuando tengan el tiempo libre, la democracia, tengan la libertad para expresarse, eso lo van a usar en tu contra para asesinarte, matarte, reprimirte por tu religión. Increíble que hoy en día se siguen matando cristianos a diestra y siniestra y que muchos cristianos todavía no se defiendan. O sea, es la población más estúpida que hay sobre la faz de la tierra, porque adivina qué pasa si tú matas a un musulmán. Ahí estás sentenciado a muerte, porque todos los fanáticos religiosos van a ir en contra de ti, en contra de tu familia. Porque nosotros no tenemos ese mismo concepto si somos cristianos de verdad. Porque entonces en la Biblia dice, según el Evangelio de Pablo, que nosotros debemos darle de comer y de beber al enemigo. ¿A ti no te parece que ese es un texto que está de alguna manera manipulado y deliberadamente manipulado para que las personas que sí no tienen ese concepto nos desvivan, nos asesinen, nos maltraten, nos ultrajen, nos secuestren, nos entierran bajo tierra, simplemente porque seguimos una religión que para ellos, por cierto, somos infieles? When I was an extremist, Islamist, fundamentalist, I would only vote left. Why is that? I saw them as very stupid. I would fear the conservatives because they come with principle. That's not someone they can brainwash. But the left, I know they have no values and no principles to begin with. I dare you to find one Islamic extremist that votes for Donald Trump. Would never do it. They'd give their vote to the leftist who wants to run around in pride parades. And Islamic extremists are against gays and homosexuals and transgenders, but they want the left to go and get busy with that. Él es un buen musulmán, un hombre pacífico, un buen ciudadano que paga sus impuestos. Pues a él le hacen una entrevista en la calle. ¿Crees que en algún momento habrá ley sharia en todas 100%, partes? este es mi objetivo y el de todos los musulmanes, establecer la ley sharia en la tierra. El deseo que tiene él, que es un musulmán pacífico, es que la ley sharia se implante en todo el planeta Tierra. Vale, pero cuando hay sharia en la tierra, alguien como yo debería ser asesinado porque soy apóstata. Depende del ejército. Si se establece la ley sharia, una persona como él, que es un apóstata significa pues abandonar la fe en el Islam. Si fuiste islamista y abandonas el Islam, eres un apóstata. Pues según la ley sharia merecerías la muerte. Este hombre musulmán está de
acuerdo con eso? Vale, pero cuando hay Sharia en la tierra, alguien como yo debería ser asesinado porque soy apóstata. Depende del ejército. Pero está bajo la ley islámica. Dice que debería ser asesinado. ¿Crees que está bien? En la Sharia, eso es lo que sigo. Él trata de evadir la pregunta. ¿Crees que yo sería asesinado, eliminado bajo la ley Sharia si es que se implanta en todo el mundo? Trata de evadir la pregunta, pero este muchacho sigue insistiendo. ¿Pero crees que eso es justo para mí? Digamos que tienes razón y estoy equivocado. ¿Crees que es justo matarme porque saqué mis propias Si la conclusiones? Sharia establece eso, debería ser justo para mí. Si la ley Sharia considera que este muchacho tiene que morir, entonces él está de acuerdo con esa ley Sharia. Siempre hay un refugio seguro para ti bajo la Sharia. Únicamente si es que estás bajo la Sharia, la ley islámica. Siempre hay un refugio seguro para ti bajo la Sharia. No, porque dijiste que la Sharia estaría en todas partes del mundo. Así que no habrá ningún refugio para mí si la Sharia está en toda la tierra. Ese es el plan. ¿Dónde estaría mi refugio seguro? En el Islam. Tu único lugar seguro es el Islam. Así es que si no quieres morir, entonces quédate bajo el Islam. Cree en Alá y sé un imitador de Mahoma. Pero eso sería por la fuerza entonces. Si mi único refugio es el Islam, y si no vuelvo al Islam, el castigo es muerte. Entonces hay dos opciones: Islam o muerte. What is the fundamentalist and jihadi agenda for America? The future of America has to be Muslim. Y eso es lo que pasa con la religión, tanto la musulmana como cualquier religión que podamos ver, incluso la cristiana, católica, adventista, la que tú quieras. Siempre todos creen tener la razón, porque siguen textos bíblicos que, vuelvo y repito, no sabemos qué tanto de eso fue manipulado. De que fue manipulado, pero no sé decirte a ciencia cierta cuántos textos sagrados fueron manipulados, cuántas páginas fueron eliminadas. Se habla de que el evangelio de Judas y el evangelio de María Magdalena fue quitado. Y si fue quitado, ¿por qué? Si se supone que todo es un conglomerado y que todo lo que dice cada evangelio se puede vincular y aprender de la historia. Entonces, están matando a cristianos, están asesinando a personas inocentes, que yo entiendo, yo quiero paz, no quiero la guerra. Pero como dice el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, sí, la guerra es mala, hay que pensar en finanzas, pero es que hay personas que no entienden ese idioma. Y si tú eres una persona que pones estorbo, que pones una piedra en el camino de quien está aplicando la guerra para salvar a su pueblo, de quien está utilizando la fuerza extrema, porque es la única forma de hablar con este tipo de culturas, entonces tú eres un cómplice, directo e indirecto y súper recontradirecto y como tú quieras, pero eres un cómplice de izquierda a derecha, de norte a sur, de lo que está pasando, de dejar entrar a las personas que se aprovechen de la vulnerabilidad de quienes no quieren aplicar la guerra para matarlos, asesinarlos, violinizarlos, atraparlos, secuestrarlos, torturarlos. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir que este tipo de personas con malas intenciones no se les aplique la fuerza que se les tiene que aplicar? Mira, dice un psicólogo, me parece que es un psicólogo canadiense, se llama Jordan Peterson. Él dice: una persona pacífica no es aquella que no tenga la fuerza para defenderse. Una persona que no tiene la fuerza para defenderse va a ser, entre comillas, pacífica porque no tiene la capacidad de dar un golpe. No tiene la capacidad de hacer el mismo daño que su contrincante. Una persona realmente fuerte es aquella que tiene la capacidad de hacer tanto daño como cualquier persona que te venga a hacer daño a ti, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel psicológico, pero que tenga la capacidad de controlarse, y que simplemente acuda a este tipo de fuerza cuando sea extremadamente necesario. Y sí, a veces es extremadamente necesario, porque hay muchas personas en el mundo que lastimosamente van a entender a punta de golpes, a punta incluso de hasta quitarles la vida. Lastimosamente es la vida real donde vivimos y nosotros no podemos estar protegiendo a quien hace el daño y desprotegiendo o ridiculizando, incluso satanizando a quien se defiende. Hay muchos casos, por ejemplo, en escuelas donde llega un chico grande y empieza a amenazar y a amedrentar y a golpear. Hoy en día le llamamos bullying. Suena hermoso esa palabra si me lo preguntas. La verdad es que es un torturador, es un sádico, no importa si es un niño o una niña, o sea, son personas con trastornos mentales que van creciendo con eso. Y cuando por fin este niño se defiende, qué sé yo, de pronto, incluso en el peor de los casos, agarra una pistola y pasa lo que todos sabemos que pasa muy seguido en Estados Unidos, le llamamos niños locos. Le decimos que son personas que están trastornadas y que les falta Dios. Probablemente este tipo de acusaciones, de adjetivos calificativos, no estén tan alejados de la realidad, pero también ponte a pensar qué fue lo que llevó a estos chicos o a una persona adulta a tomar esas decisiones. Y yo te voy a decir aquí qué fue lo que los llevó. A lo mejor hay muchas personas que ya nacen con ciertos problemas genéticos predispuestos a cierto tipo de situaciones, pero también hay un problema en la sociedad que nosotros vemos al agresor y no hacemos nada. Somos indiferentes. Y es que ahí, amigos míos, somos cómplices directamente de lo que está sucediendo. Entonces, no obstante, no conformes con eso, cuando por fin la persona se defiende, que toma cartas en el asunto, porque ni la policía los ayuda, en el caso de las escuelas, los directores, los profesores, los amigos, todos les dan la espalda.
se burla. Entonces, él tiene que tomar una decisión, o la chica tiene que tomar una decisión. Y es allí donde por fin se enfrenta, ya cansada de abusos, de falta de respeto, de humillaciones, de tener un estrés psicológico que no le permite estudiar o avanzar en su vida porque está pensando en el día siguiente cómo va a ser golpeado, humillado otra vez. Entonces, cuando por fin toma decisiones, esta persona es citada a la dirección, llaman a los padres, le quitan la beca, a lo mejor si tenía una beca, y un montón de cosas desprestigiosas. O sea, que estamos dando un mensaje a la sociedad de que nosotros tenemos que premiar a quien agreda. Nosotros tenemos que premiar a la persona mala, a la persona sin escrúpulos, a la persona que daña, lastima, hiere y además siente felicidad por eso. Entonces, hay muchas palabras en la Biblia que están siendo confundidas por un montón de cristianos y son los primeros que se están dejando humillar y ovejar y maltratar y secuestrar y violinizar por un grupo de radicales, ya sea extremistas, que también están en el lado de los comunistas también. El mismo principio de los extremistas del terror, vamos a llamarlo así, porque YouTube y las redes sociales se ponen estúpidos con ciertas palabras, ¿no? Pero no importa, eso es un tema para otro video. El punto está en que la comunidad cristiana son los primeros que se están autoflagelando ellos mismos. Son los primeros que están permitiendo que vengan personas de otras tierras o de otras culturas o de otras religiones a matarlos sí porque sí. Y ojo, yo tengo mucho cuidado cuando hablo de cristianos, porque es que hay muchas personas que se hacen llamar cristianos, pero lo que son es unos fanáticos religiosos que siguen la imagen de Jesús más, no la filosofía que Jesús vino a impartirnos. Mira, hay dos formas de manejar una pregunta. O respondes a esa pregunta, o matas al que la hace. Si respondo tu pregunta, vendrás con más preguntas. Pero si acabo contigo, no habrá más preguntas. Así que ellos adoptaron esta metodología. Cualquiera que haga una pregunta muere. Al cabo de un tiempo, la sociedad entera temía hacer preguntas. La gente habla con mucho orgullo de las escuelas secretas de Europa y las escuelas secretas de Oriente Medio. ¿Por qué eran secretas las escuelas? Porque de lo contrario te mataban. ¿Sí o no? No hay escuelas secretas en la India. Se hicieron todo tipo de cosas. En la misma generación se hicieron todo tipo de cosas. Pero siempre que fuera una búsqueda. Otros decían, está bien, eso no nos gusta. Y se mantenían alejados y buscaban algo diferente. Pero nunca hubo una sola persecución. Porque creamos la cultura del buscar, no la del creer. Por eso vuelvo y digo, en el comienzo del video yo te expliqué que Jesús no murió por nuestros pecados. A Jesús lo asesinaron por estar en contra de la élite política de esa época. A Jesús lo mataron porque estaba en contra de los intereses. O sea, Jesús vino a darnos una filosofía para que nosotros la siguiéramos. Nosotros tenemos que curarnos, tenemos que ir nuestro camino individual. O sea, nuestros pecados no pueden ser curados por nadie, ni por Jesús ni por nadie, porque es un camino individual. Lo que Jesús hizo por nosotros es enseñarnos un camino que cada uno de nosotros podíamos seguir, y en cambio lo que seguimos es una imagen, ya sea la imagen del hombre bello, rubio, ojos azules y pelo amarillo que pintó Miguel Ángel o cualquier otro artista, o ya sea la imagen, porque ahora quieren decir que Jesús era gay, era negro y era comunista. Sea cual sea la imagen, sigue siendo una imagen. Él enseñó una filosofía y no era comunista. Él no agarraba las riquezas de otras personas y les robaba en el nombre de la igualdad de derechos y repartía las riquezas para vivir del bien de otras personas sin trabajar. La síntesis es propiedad proletaria de los medios de producción. Porque en un primer momento, en la propiedad privada de los medios de producción, solo los capitalistas son dueños de la fuerza productiva o son dueños de aquello que produce de manera pasiva capital. En un segundo momento, como antítesis, es no, el Estado es el que es dueño de estas fuerzas productivas y por ende el que es capaz de acumular capital a través de la fuerza productiva de las condiciones materiales. En un tercer momento, como síntesis, se superan las dos y se dice no, directamente el proletario es el que se queda con la plusvalía del trabajo que ejerce. Acá en Rusia ya casi no tenemos internet. El gobierno está bloqueando el tráfico móvil justificándolo con las razones de seguridad. Pero los sitios rusos y sus servicios se puede usar igual. ¿Y para qué necesitarías conectarte con la persona de afuera si puedes mandar mensajes a tu abuela en la red social nacional? Y no te preocupes, todavía puedes pedir tu comida a las 3 de la noche. El wifi funciona por ahora, pero para acceder a internet global tenemos que usar VPN. Así con cada día Rusia parece más a China, desconectada de todo el mundo. También hay otra forma de ver a Jesús, que él criticaba al rico, porque hay un pasaje en la Biblia que dice que más fácil entra un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y en parte es verdad, porque no es que sea la riqueza mala, como dicen muchas personas, la riqueza es el origen del mal. No queremos ser rico es malo. Yo propongo expropiación de esos negocios. Expropiación. Expropiación. El banco ese que reclama que me lo manda para Miraflores, Nicolás. Va a expropiarlo. Va a expropiar. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente, si quiero. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. Autorización para expropiar, expropiese. Planta Guarena, expropiese. Planta Lara, expropiese. Planta de Electrosoldado Valencia, expropiese. 15 centros de reciclaje de chatarra,
expropiense. Voy a poner aquí, expropiese. Nada de eso es verdad. Salomón era uno de los hombres más ricos del mundo. Moisés no era un pobre diablo. Y todas las personas que menciona la Biblia eran personas con ciertas capacidades económicas, pero de mega abundancia. Porque si te pones a ver, hoy en día no tenemos que ser tan inteligentes. Cualquier persona que tenga una finca, que tenga 500 ganados, que tenga 500 toros, 500 vacas, sigue siendo tan rico como hace 2000, 5000 años atrás. Lo que pasa es que, bueno, hoy en día hay otras cosas. Hay bienes y raíces, hay otros tipos de mercados que no solamente aplican a la ganadería y al cultivo de las tierras. Hay mucha información. Estoy tratando de compactar en este video todo, porque mi mensaje principal es: ten cuidado con lo que crees. Mucha gente te dice, no, matar es malo, hacer la guerra es malo. Sí, pero ¿bajo qué contexto? Porque cuando es para defenderte, defender tus tierras, defender tu pueblo, tu gente, entonces no es malo, es necesario. Y muchas veces en el Antiguo Testamento Dios instó al pueblo de Israel a matar, a cortar cabezas, a asesinar, a torturar, porque eso es lo que pasa en una guerra, ¿ok? Para recuperar su tierra, su pueblo, su gente y sus riquezas también. Que no se te olvide eso último, sus riquezas. Porque si bien el mundo espiritual es un mundo que no se puede comprar con la moneda del César, es verdad que nuestro mundo terrenal, donde nosotros vivimos en forma de carne y hueso, en forma de materia orgánica, nosotros necesitamos de bienes materiales. Le puedes llamar dinero, pero es que si no tienes dinero, pero aún así tienes abundancia de comida, un plato de comida todos los días, es porque alguien más tiene dinero y te la está comprando y te la está llevando a tu casa. Pero vamos a suponer que viven en un campo y tienen todas las riquezas. Bueno, entonces aún así siguen siendo bienes materiales, porque la comida, el agua y el aire que respiras son bienes materiales. Que no se te olvide tampoco eso. Entonces el dinero importa mucho, porque el dinero compra comida, compra agua y compra un techo bajo tu cabeza. Y deberíamos reconsiderar qué tan malos somos nosotros creyendo que estamos haciendo el bien a otras personas, incitando a otras personas a que se dejen deliberadamente golpear, saquear, torturar, porque en nuestra Biblia tenemos un concepto erróneo de lo que es la paz, de lo que es el cristianismo, de lo que es la filosofía de Dios. Yo creo que es muy bonito que se nos inste a que no peleemos, a que hagamos el amor entre todos. Cuando digo el amor, me refiero a que seamos amorosos entre todos. Pero también tenemos que saber entender cuándo es el momento de sacar a patadas y a punta de balazos a los enemigos. Porque cuando no lo hacemos, simplemente le estamos abriendo las puertas o le estamos dejando las puertas abiertas y estamos mirando hacia otro lado para que estos hagan desastre y destruyan nuestra aldea. Recuerda, hay personas que son monstruos. Si tú crees en Dios y en el diablo, recuerda que el diablo no es una figura roja con una cola puntiaguda. El diablo se representa en miles y miles de personas y cada uno de ellos son tan malos y arbitrarios como el peor diablo que te puedas imaginar, porque no es uno solo, es una legión y todos son de carne y hueso como nosotros, están en forma de carne y hueso como nosotros, y es la filosofía que tenga esa persona. Si estas personas hacen el daño, destruyen, violinizan, torturan, ¿qué estamos haciendo nosotros que no le aplicamos la misma fuerza? Yo sé, muchos de nosotros no pensamos en eso todos los días, pensamos en crecer, en trabajar, pero el problema está en que si tú no eres un monstruo con los monstruos, si tú no pones un límite de fuerza que los monstruos entiendan, y esa es la violencia extrema, que digan, wow, hay que tener cuidado porque estos también van a hacer lo mismo que nosotros. Si no ponemos ese límite, pero tampoco vamos a trabajar, ni crecer como personas, ni vamos a vivir en un mundo de paz, porque vamos a vivir atormentados y humillados y saqueados por un montón de personas que son diabólicas, que son cada uno de ellos son el mismo diablo. O sea, no es uno solo, son todos ellos, incluyendo los que se hacen llamar cristianos, que muchos de ellos están en iglesias pastorando por la moneda del César y no tanto la moneda de Dios. Así que es un mensaje de reflexión que quiero dar contigo. Espero que haya podido abrir un poco tu mente y por el contrario de que en vez de que se cierre tu corazón, yo quiero que tu corazón se abra mucho más. Yo sé, muchos de nosotros estamos rotos, incluyéndome, porque hemos vivido cosas injustas de verdad, pero yo creo que entender la verdad, lejos de cerrar el corazón de nosotros, yo creo que nos va a abrir mucho más el corazón. Sí, parece ilógico, pero cuando lo vemos desde otra perspectiva, nos vamos a dar cuenta que conociendo la verdad, que siendo capaz de juzgar, de pensar, de razonar, porque yo creo que si Dios nos dio la capacidad de razonar y de pensar, por mucho que la Iglesia Católica empezó a matar a un montón de personas llamándolos herejes, que básicamente la palabra significa una persona pensador libre por su propia cuenta, yo creo que deberíamos hacerlo el doble y el triple, porque si pensamos es mucho más difícil que nos manipulen.
Si aceptamos todo como cierto, entonces no hay nada que hacer, estamos perdidos. Aceptamos la realidad de cualquier persona que nos los haya contado a su manera. Y ese es el problema, que los del otro lado tienen su propia realidad. Entonces hay un conflicto que no se va a poder solucionar sino a punta de guerra. Por eso es importante tener la mente abierta. De esa manera no juzgamos a las personas en vano y tampoco dejamos que las personas que deberían ser tratadas como unos monstruos estén libres en la calle haciendo lo que les da la gana. Déjame saber en los comentarios qué opinas. Estos son los pasos de la verdad.